tarde comienza el Café de Periodistas de hoy miércoles. Como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Vamos rápidamente con don Miguel Ángel de León, que es el hombre más negativo en el tema del COVID. Don Miguel Ángel, le están dando la razón los resultados. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy, con diferencia, hasta donde conozco, el más positivo, por eso me limito simplemente a decir los datos reales. Por cierto, últimos datos reales conocidos ayer, los publicaba el diario El País. No es sospechoso de tener nada contra el gobierno. Canarias sigue la cola en cuanto a vacunación, en contra de lo que se sigue vendiendo aquí en Canarias, por parte, por supuesto, sobre todo de la clase política y también alguna clase periodística, porque es verdad que las vacunas que llegan se suelen poner más o menos pronto, pero seguimos a la cola. Solo Melilla está un poco por debajo. Son datos del propio Ministerio de Sanidad, no se lo inventa el país, ¿no? Seguimos a la cola en ese sentido. Bueno, don Manolo, porque si no, si me sigue usted hablando, no podía presentar aquí al amigo Manuel García de... Buenas tardes, don Manuel, ¿cómo estamos, Manuel? Hola, buenas tardes, Jorge. Bueno, usted por lo menos suele ser, no voy a decir más optimista, pero por lo menos un poquito más objetivo que don Miguel Ángel, que mira con las gafas oscuras el tema del COVID, ¿no? Hombre, yo creo que lo que hay que tener de referencia a los datos que se van produciendo, después cada uno tiene sus expectativas, y como usted dice, depende cómo se mire la botella, estará media llena o media vacía, pero lo que sí es cierto es que estamos en un momento complicado, porque si por una parte es cierto que hay mucha más gente protegida, la situación en ese aspecto ha cambiado, también sabemos que el hecho de que haya más contagio, aunque el porcentaje de malignidad, por llamarlo de alguna manera, de posibilidades de ingresar en el hospital sea menor, si el crecimiento es mucho mayor que la caída del porcentaje, van a haber más casos. Por ejemplo, si usted tiene el 5% de 100, pues tendría 5 ingresados, pero si tiene el 2% de 1000, pues tendría 20 ingresados. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? En cualquier caso, en Lanzarote, para darles los últimos datos, ahora mismo hay 163 casos activos en la isla. Ayer fueron, si no me equivoco, 13 las personas contagiadas en las últimas 24 horas. Luego, posiblemente antes de terminar el programa, podemos saber los datos de hoy y saber si vamos evolucionando en positivo o en negativo. Es muy importante. Que sepamos, siguen 2 personas ingresadas en planta, de momento ninguna en la UCI, aunque nos decían que había una de las personas que está ingresada en la planta COVID, que una persona mayor, de 50 y tantos años, que sin vacunar, que no estaba mejorando su estado y podía terminar en la UCI, esperemos que no. En cambio el otro, que es una persona de Madrid, está bastante ya recuperado. Déjame decir solamente, Jorge, no por el gremialismo y mucho menos, porque están cayendo también, aparte de compañeros de la prensa, no solamente Lanzarote, en Madrid, usted lo conocerá, un tal Raúl del Pozo, sí, tenía ya las dosis puestas y casi, lo contaba él mismo en El Mundo hace 2 días, casi no la cuenta, porque recayó con mucha gravedad, y así que quiero decir que, y en Lanzarote hay de hecho ya como más de medio centenar de personas que con toda la pauta que le llaman ahora, de la vacuna, han también recaído. Es decir, que esta llamada es importante. La gente que se crea absolutamente, que cree que, claro, porque tiene ya estas 2 vacunas, no puede hacer disparate por la calle o donde sea, ¿no? De hecho, la proporción que daba el otro día el gobierno de Canarias, o de España creo que era, es que de los vacunados, un 80% se salva, pero hay un 20% que los que tienen una vacuna, es decir, aquellos que tienen un mayor nivel de protección es evidente. 2 dosis tienen un 80% de protección. Los que tienen 90 he leído yo, pero bueno, me refiero que con los datos actuales de los que están contagiados con 2 dosis, solamente en este caso se contagia de cada 100, 20 personas. De cada 100 no, en este caso sería, de cada 100. Y en cambio, con los que tienen una dosis, se están contagiando un 15%. Y los que no tienen ninguna son los que están más con el mayor porcentaje, ¿no? Bueno, lo que quiero decir con eso es que evidentemente la vacuna no protege, o digamos lo que no protege que te puedas contagiar, y puedes contagiar. Lo que protege es que si coges la enfermedad tienes más posibilidades de que sea más leve que si no lo tienes. Eso es lo que hace sobre todo la protección de la vacuna. Bueno, después vamos a tener en este caso a Amos García, que es el jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de Canarias, y con él hablaremos de las últimas reflexiones que se está haciendo, si el tema de la mascarilla ha sido un error,
porque está aumentando en toda... La mascarilla no de quitarla, de retirarla. Sí. No, evidentemente. De la retirada de la mascarilla, que ahora, precisamente hoy creo que se votaba en el Congreso, darle oficialidad a que se retirara, ¿no? Yo creo que evidentemente el retirar las medidas de protección conlleva un mayor riesgo si no tenemos en cuenta en qué se basa precisamente el retirarla. Lo que sí va a ser en muchos casos que si por una parte es verdad que no te contagia, si estás en el exterior y mantienes la distancia, sí, el hecho de que vayas en esa situación, llegas al bar, no te pones la mascarilla, te levantas, llegas... Pues lo que decimos siempre es que hay como una flexibilidad de las condiciones que se salen de las legalmente permitidas y eso da una sensación de seguridad pues, que puede llevar a estos riesgos. Y yo creo que lo que es fundamental es tener en cuenta que precisamente la complejidad de la variante Delta es que se contagia mucha más gente y cuando nos contagiamos, por eso no podemos contagiarnos, porque si nos contagiamos todos se pone en evidencia las deficiencias de la propia vacuna, que ya nos decían, oye, que cubre el 90%. Pues cuando dicen que cubre el 90%, es que hay 10 personas de cada 100 que estarían como no vacunadas, o sea, no tendrían defensa frente al virus. Después ya sabemos que en aquellos que sí tiene eficacia, pues lo que hace es atenuar el impacto del virus en nuestro organismo, pero en ningún momento impide que podamos contagiar o que tengamos nosotros el virus. Eso se está dando y en Lanzarote se está dando. En Lanzarote hace una semana se dio un brote en estas condiciones de gente ya vacunada que estaban asintomáticas, o sea, fueron rastreadas a través de un positivo y 4 o 5 personas de la misma familia dieron positivo. Por cierto, como antes me dicen medio lío, el 80% que cogen la enfermedad en estos últimos meses es porque no tienen ninguna protección, es decir, no se han vacunado. Claro, el 80%, sí, pero creo que lo dije medio al revés. Sí, bueno, el 15% que lo cogen se ha vacunado una sola vez. Y el 5% son los que se han vacunado 2 veces. Que creo que antes lo dije, las proporciones, pero al revés, la dije bien, pero al revés. Bueno, ya desde hoy nosotros lo hemos comprobado, hemos ido a un redactor, no hemos hecho la prueba. De hecho, hemos hecho la prueba a prácticamente toda la plantilla, que ya es poca, porque estamos en verano. Y realmente hemos comprado los test. En este caso se puede comprar el test serológico o también el test de antígeno. Bueno, espera porque tenemos que ver la noticia, ahora mismo vamos a verla. Desde hoy ya se puede acudir a cualquier farmacia de la isla y solicitar un test de antígenos como este. Ya no es necesario receta médica y por 10 euros puede hacerse uno y en escasos minutos y saber si es positivo o negativo en COVID. La prueba es sencilla, aunque sí cuenta de diversos pasos. Verter este líquido en el tubo, localizar un hisopo, introducirlo en ambos orificios nasales, dándole varias vueltas y llevándolo al fondo de la fosa nasal. El hisopo se introducirá en esta pipeta para más tarde obtener el líquido con la prueba y depositarlo en el pocillo del test. En un periodo máximo de 15 o 20 minutos ya deberá obtener el resultado. Si sale la marca C es que el test es válido y si también sale la T es que es positivo. En este caso se puede ver que el análisis ha sido válido y negativo. Pues don Miguel Ángel, me imagino que usted no se va a comprar ese test, aunque dado no por la sensibilidad que tú tienes con el COVID, yo se lo aconsejaría. Estuve en una reciente estancia en el hospital y me hicieron 500, exagerando, pero muchísimo. Pero sí es verdad que yo de esto, bueno, me parece muy bien, pero no termino de verle la validez, pero no por nada. Yo creo que es muy pragmático, sí, de cara, y sobre todo al nivel que estamos ahora, porque ojalá sea así, pero... No, digo que es pragmático porque, por ejemplo, oye, hay en una empresa alguien que puede estar sospechoso, pues oye, se le hace sobre la marcha y por lo menos evita que se siga expandiendo el virus, ¿no? Un último dato dice que hay casi cerca de 3.000 niños en España huérfanos de padres por la COVID. Son datos que son también significativos porque vas diciendo, en contra, por ejemplo, las cifras oficiales que se daban al principio y se toreaba mucho con eso del propio gobierno, que obviamente le costaba Dios y ayuda reconocer la cantidad de muertes que estaba causando la pandemia, pues ya van por más de 130.000 o algo así. Es decir, todo esto en un año y pico, porque sigue habiendo gente que compara esto con una simple gripe, o con una simple gripe yo no recuerdo que cause toda esta mortandad, ni muchísimo menos.
Bueno, efectivamente no se puede comparar con una simple gripe, porque los que la cogen y la cogen fuerte, pues han resultado muchos de ellos muertos. Es verdad Canarias lleva más de 800 muertos, lleva 807 o algo así, ¿eh? Sí, Lanzarote 50. Y Lanzarote 50. Bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir es que evidentemente con gripe algunos también mueren. Sí, claro. Que también mueren, sobre todo aquellos que tienen enfermedades previas, pero no mueren ni mucho menos con el porcentaje que están muriendo en el tema de la COVID-19, ¿no? Que es peligroso según los médicos porque, oye, te afecta al tema pulmonar y te deja sin respirar, ¿eh? Bueno, ya tenemos precisamente a don Amós García. Muy buenas tardes, don Amós. Hola, ¿qué hay, Jorge? Encantado de estar con ustedes. Antes de irnos, porque ya cerramos la próxima semana ya cerramos la programación de este año, y la verdad que estamos agotados ya, don señor Amós. Llevamos un año terrible de trabajo, mucho esfuerzo, y sobre todo con el tema de ver cómo la economía en esta isla pues cuesta mucho sacarla adelante. Pero vamos a lo que le hemos llamado. La situación en Canarias, ¿cómo la calificaría en estos momentos? ¿Es tan grave como parece? Vamos a ver, desde luego no tiene el impacto dramático que tenían las otras olas de la pandemia, fundamentalmente porque gracias a las vacunas tenemos protegida a la población vulnerable, y eso se está traduciendo por un número de fallecimientos mucho menor que el que hubiéramos tenido si no tuviéramos a este sector de la población vacunada, y al mismo tiempo por una presión hospitalaria, eso es cierto, pero no de la intensidad que ha habido en otras ondas. Ahora, conforme digo esto, digo a continuación lo siguiente, pero no podemos pensar que la situación no es mala. La situación es mala por varios factores. En primer lugar, porque si bien la presión en el ámbito hospitalario no está siendo tan potente, sí que lo está haciendo en el nivel primario de atención, que era un ámbito del circuito de atención sanitaria que clásicamente estaba mucho más debilitado que el nivel especializado. Al mismo tiempo, es cierto que la mayoría de los casos se están dando en jóvenes, y es cierto que los jóvenes tienen un mayor perfil de sufrir menos complicaciones severas por padecer la infección. Ahora bien, hay que ser conscientes de que la juventud no inmuniza frente a las formas graves del COVID. Y es que, además, mientras haya un incremento en el número de casos tan brutal como el que estamos teniendo, más posibilidades, simplemente por pura matemática, vamos a tener de que cada vez ingresen más personas en el ámbito hospitalario y de menor edad. Por lo tanto, la situación no la podemos minusvalorar. Además, otro factor más que hay que añadir, el valor de la incidencia acumulada, es decir, el número de casos, es un valor de referencia en los países que nos emiten visitantes a nuestra tierra, para valorar si recomiendan o no que los visiten. Y en estos momentos las tasas de incidencia acumulada pues son las que son, y esto hace que muchos países digan que no es recomendable venir a nuestra tierra. Esto impacta también evidentemente sobre la situación económica. Sí, bueno, lo ha dicho Alemania y lo ha dicho también, si no me equivoco, Holanda, ¿no? O los Países Bajos, ¿no? Y el Reino Unido también. Y el Reino Unido también, aunque el Reino Unido a Canarias lo ha puesto en ámbar, ¿no? Que pueden viajar, pero con aquellos que estén vacunados. Efectivamente. Don Amós, ¿usted cree que realmente estamos en una quinta ola, o da lo mismo ya si es cuarta o quinta, o nunca terminó de irse la cuarta? Y realmente... no tengo ninguna duda. Esto es otra ola porque tiene unos perfiles diferentes a las olas anteriores. Y además, yo creo recordar incluso que la última vez que estuve con usted ya te dije yo, no tengo ninguna duda de que ya estamos en otra ola. Sí. Y hay que ser conscientes también de que, mira, francamente, mi tabla de surf cada vez la tengo más deteriorada. Después de tantas olas, ya la tengo bastante deteriorada. Afortunadamente, en estos momentos disponemos de un elemento que nos permite recomponer esa tabla, que son las vacunas. Esperemos que vacunando consigamos yugular esta quinta ola y crear el terreno adecuado para, en la medida de lo posible, tratar de evitar que nos venga una sexta. Bueno, ahora dejo a mi compañero, pero me gustaría saber qué opina sobre, la propia ministra de Sanidad, le escuché recientemente, y a la propia consejera de Turismo, Yaisa Castillo, también recientemente, que a lo mejor había que plantearse, o la Unión Europea debería de plantearse, el tema de cambiar los parámetros y actualizar los parámetros de la gravedad o no de una situación pandémica en un territorio, en este caso midiendo los nuevos parámetros, es decir, la incidencia acumulada es importante, pero también la presión sanitaria y otros parámetros. ¿Usted cree que se debería de corregir?
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Hoy la forma en que tiene de escenificarse la pandemia es completamente diferente a la forma que tenía de escenificarse en las anteriores olas. Y eso hay que traducirlo en tener en cuenta que lo que hay que evaluar son los elementos que configuran esa nueva mirada que le tenemos que dar a la pandemia. Sí. La pandemia no la podemos pasar exclusivamente en incidencia acumulada, porque hoy los parámetros de ingresos hospitalarios, de fallecimiento y de ingresos de UCI son inferiores a los que teníamos en las otras olas gracias a las vacunas. Es que ya tenemos un instrumento poderoso de control, que son las vacunas. Ahora bien, con eso repito lo que dije antes, no podemos minusvalorar la importancia que tiene la incidencia acumulada. Miguel Ángel, no sé si tú querías hacer al señor Amos una pregunta. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntar sobre todo por una cosa que se está dando también en Canarias en general y en Lanzarote muy en particular, que es que, por ejemplo, hay muchos jóvenes, por lo que han dicho desde fuentes sanitarias, a los que se les ha llamado para vacunarse, pues han pasado de ir a cumplir con esa obligación social. Y luego otra cosa es el hecho de que ayer se conocía, por ejemplo, el diario El País, basándose en fuentes del propio Ministerio de Sanidad, se conocía, digo, que Canarias seguía la cola junto con Melilla en cuanto a vacunación. ¿Estas dos noticias usted cómo las analiza? Sí, mira, la primera noticia, es cierto que algunas de las personas que se llaman para vacunarse no quieren venir a vacunarse, pero se abrió la mano a que los jóvenes pidieran cita previa para vacunarse y se han desbordado los puntos de vacunación, porque han acudido más a vacunarse. Por lo cual, todo hay que valorarlo con cierta perspectiva. Siempre va a haber un pequeño porcentaje de la ciudadanía que puede ser remisa por diferentes circunstancias a vacunarse, pero la mayoría de la ciudadanía acude claramente a vacunarse. En relación en relación a lo de estar a la cola, hombre, estar a la cola cuando tenemos vacunada a más de la mitad de la ciudadanía que configura la población diana, pues bueno, ojalá todo el mundo estuviera a esos niveles de cola. Es el porcentaje razonable que está teniendo la media en el conjunto del país. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que nuestra población es joven. Claro. Nosotros no hemos recibido tantas vacunas como otras comunidades autónomas. La población es mucho más envejecida. ¿Por qué Asturias ha puesto más vacunas? Porque tiene mucha población más envejecida y ha recibido más vacunas proporcionalmente, evidentemente, a las que hemos recibido en Canarias. Y ese es el ritmo de vacunación, el adecuado a la estructura de la población. Y en función de eso, yo quiero resaltar, porque que nadie piense, nuestros profesionales sanitarios han hecho un ejercicio brillante de responsabilidad profesional, vacunando día sí y día también, porque entienden que es el elemento fundamental para decirle adiós a este drama. Y aquí, señor Amos, en el tema de Lanzarote, por lo menos de Canarias, incluso somos los mejores. Es decir, los mejores, no va a decir los mejores, donde más vacunas se ha puesto. Es decir, aquí vacuna que ha llegado, vacuna que se ha puesto. Es decir, que estamos en unos porcentajes incluso por encima de la media de vacunación de Canarias. Manolo García Dene. Hola, buenas tardes. Decía usted, dándole un poco la razón a Jorge, que habría que, bueno, no a Jorge, sino a la ministra, y a la propia consejera, de flexibilizar esos parámetros de contagio. Y no sé, a mí me parece un riesgo, entre otras cosas, porque eso nos garantiza llevar un control de la pandemia, mientras que si flexibilizamos esos datos, lo que va a haber es un menor control, una mayor sensación de que hemos pasado esta situación y, oye, sabemos que esta variante es mucho más agresiva y sabemos además que aunque hay menos ingresos, hay porcentaje de ingresos inferior, pero si permitimos que se expanda el virus, el número total va a ser mayor, con lo que volveríamos otra vez al colapso de los hospitales y demás. Sí, no, pero vamos a ver, una cosa es que se cambie la mirada de cómo se escenifica la pandemia, es decir, que se establezca que en los diferentes foros se tengan en cuenta otros parámetros que no solo la incidencia acumulada, y otra cosa, y lo he dicho, no he dejado de decirlo, que no conviene frivolizar sobre la incidencia acumulada, que es muy importante, y otra cosa es que no se tomen las medidas necesarias para seguir actuando sobre la pandemia. Son dos cosas diferentes. Y en ese sentido, las medidas necesarias pasan, en mi opinión como profesional, por dos tipos de estrategias que deben ir de la mano. Una, la activa, la que viene representada por la vacuna. Vacunar y vacunar. Y otra, es decir, ir a por el virus ya. Y la otra, las medidas
que nos han permitido hasta ahora convivir con el virus, que son las medidas pasivas, que se caracterizan por dos tipos de estrategias diferentes. La primera, decirle a las autoridades sanitarias que tienen que tomar las medidas oportunas en función del peso de la pandemia y al mismo tiempo reforzar en la ciudadanía la necesidad de que sigan haciendo uso de los mecanismos preventivos de control, incluso estando vacunados, que han caracterizado nuestra vida a lo largo de la pandemia. Es decir, que sigan haciendo uso de la mascarilla si la distancia no se puede mantener, de la distancia física, del lavado de manos y de la ventilación. Esas medidas no se pueden bajar de ninguna manera y no tiene nada que ver eso con la posibilidad de que cambien los parámetros de cómo se certifica en los ítems de evaluación epidemiológico la pandemia. ¿Coincide usted con esa corriente de opinión de expertos que consideran que se precipitó el gobierno central anunciando, como lo hizo, el tema del uso del uso no obligatorio de la mascarilla en espacios libres? Porque realmente yo creo, y corríjame si no, señor Amós, que realmente el gobierno lo que dijo era una cosa lógica. Otra cosa es que se haya entendido mal el mensaje del gobierno. Es decir, usted en el campo sin mascarilla, si está solo no tiene por qué llevarla. Ahora, si está en una calle donde hay 1000 personas y usted está pegada a ella, pues evidentemente tiene que llevarla, porque no hay distancia social, ¿o no? Estoy completamente de acuerdo contigo, Jorge. Yo el uso de la mascarilla en los exteriores, mientras se mantenga la respuesta, la distancia física, tiene un valor bajo. Lógicamente yo no tengo mascarilla cuando estoy en el campo, claro. Estoy solo, cuando estoy en la playa. Sí me la pongo cuando paseo por la ciudad, porque desgraciadamente en la ciudad es muy difícil mantener la distancia física. Yo creo que teniendo en cuenta que en ese sentido en lo que se planteaba era razonable, yo creo que en lo que sí hubo un error fue en cómo se planteó esa decisión, porque dio lugar a una falsa sensación de seguridad en amplios sectores de la ciudadanía, de que al quitarnos las mascarillas, mira qué bien, ya esto se ha acabado. Yo me acuerdo a las 12 de la noche del día, a las 12 de la noche, a partir del cual ya comenzaba la aplicación de la obligatoriedad de las mascarillas exteriores, ver fiestas en varias plazas, en varias ciudades, gente dándose abrazos, diciendo ya no es pandemia. Oye, que el microorganismo sigue ahí, fíjate tú cómo estamos en cuanto a incidencia acumulada. Yo creo que lo que no se realizó bien fue el modo de exteriorizar esa decisión. De todas maneras, el gran porcentaje que yo al menos observo aquí en la isla de Lanzarote van con mascarilla, todavía paseando, cuando aquí todavía se puede pasear con mucha distancia de uno con otro. Es decir, que la gente mayor, digamos mayor de 40 años, prácticamente todos van con mascarilla. He visto lo que usted dice, la gente más joven, sí, efectivamente, pues a lo mejor en zonas, digamos, de ocio y tal, sin la mascarilla, ¿no? Sí, yo desde luego estoy convencido, yo aquí también lo veo, la mayoría de la ciudadanía sigue asumiendo el uso de la mascarilla en el ambiente urbano, porque es consciente de que es difícil mantener la distancia física. Hay algunos colectivos, algunos sectores de la ciudadanía que son algo más remisos a hacer uso de este instrumento, que ha tenido, sin lugar a duda, uno de los elementos claves que nos han permitido ir modulando la pandemia, porque son reacios a ponerla. Cuidado, no solo en exteriores, también en interiores y en cualquier sitio. Y no son necesariamente jóvenes, pero esta mañana viniendo para acá, pues en una hora me encontré todos los obreros que estaban fuera esperando y ninguno llevaba la mascarilla, todos estaban hablando entre sí a menos de 1,5 metros de distancia. Es decir, no necesariamente la juventud está asociada a la irresponsabilidad o a la imbecilidad. No, también hay otros colectivos más talluditos en años que también cometen los mismos errores. Y ya para terminar, y como nos tenemos que despedir, señor Amós, usted cuando regresemos en el mes de septiembre, usted, no quiero que sea, en este caso adivino, pero a ver si acierta. ¿Cree que vamos a estar mejor o peor? Hombre, en el mes de septiembre, francamente, deberíamos estar mejor. Deberíamos estar mejor porque ya se entiende que tendríamos un porcentaje muy amplio de la ciudadanía vacunada. Y eso se tendría que traducir necesariamente en el impacto de la pandemia. Si no hay ningún inconveniente y el ritmo de vacuna sigue llegando como está llegando, deberíamos estar mejor. Ahora, conforme digo esto, también digo otra cosa. El microorganismo el bicho no ha dejado de sorprendernos a lo largo del año y medio que llevamos conviviendo con él. Espero que no nos dé una sorpresa más antes cuando acabe el verano.
Bueno, está jugando usted, si fuera una quiniela, al X2, ¿no? Sí, fundamentalmente siempre, depende de dónde juegue, porque se juega aquí. Señor Amos, de verdad que le agradezco estos casi 8 meses que llevamos, o 9 meses que llevamos hablando con usted de la pandemia. Y bueno, porque mucha gente lo agradece y son mucha la gente que después nos llama para que le felicite, y yo le agradezco sobre todo esa naturalidad y sobre todo que atienda a este medio en la isla de Lanzarote. Muchas gracias y buena suerte y pase un buen verano. Venga, buen verano a ustedes también. Ha sido un placer como siempre. Venga, hasta luego. Amos García, jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, y es una de las partes, creo que es el presidente de la Asociación de Vacunólogos de España, es decir, una persona que sale en prácticamente todos los medios de comunicación, no digo que a diario, pero con mucha frecuencia. ¿Yo puedo hacer mi quiniela o no? ¿Cuál es Como la tuya? profano, él es un experto. ¿Tú juegas 1x2? No, yo juego en este caso al 2 a favor de que vamos a estar peor. Del puto virus, con perdón. De que vamos a estar peor. Sí, pero por una razón elemental. Me faltó hacer esta pregunta porque tenemos un hecho que es, ahí no hay mentira ni opinión, es decir, no es algo subjetivo. Los números de contagios que se están dando en las últimas fechas son superiores a la primera ola. Es verdad que ahora ya hay, como ya comentamos la semana, un mejor protocolo médico y todo esto se puede atender mejor, pero se están dando casos, los lunes negros que se han dado, este lunes y el anterior fueron los peores lunes de toda la pandemia en cuanto a Canarias. Es unos contagios verdaderamente llamativos, la cantidad me refiero, ¿no? Otra cosa es después cómo se... Vamos, porque también nos está yendo esto, está influyendo mucho en el tema económico. La verdad que en Lanzarote ayer llegaban unos 30 vuelos, sin contar los insulares, Manolo, a la isla de Lanzarote. No está nada mal, es verdad que venían con más o menos la media de entre 50 y 60% de las plazas de cada avión llenas, pero bueno, mejor que nada. Y sobre todo, Manolo, lo que hablan los agentes empresariales turísticos y las autoridades turísticas es que lo importante es primero tener el modo es decir, las plazas suficientes para que la gente pueda venir, ¿no? Y después que poco a poco se vayan llenando. Sí, efectivamente. Por ejemplo, a Marte no va nadie porque no hay conexión. Al espacio sí van algunos, ¿eh? Y algunos se ponen hasta por las nubes, ¿no? Pero es obvio. Yo creo que el primer síntoma de normalización es precisamente el que recuperemos los nexos con nuestros países emisores. Evidentemente, al margen de que haya o no aviones, pues hay otra serie de condicionantes. Pero ahora bien, si no hubiera aviones, ya sabríamos con seguridad que, aun queriendo y pudiendo, no pueden venir por cuestiones de conectividad. Yo creo que esa es una parte positiva, y también el hecho de que demandas de servicios de Lanzarote, incluso de alojamiento, nos están diciendo que las expectativas no son malas, no son las que nos gustaría para agosto o para julio, pero sí son muy buenas comparadas con las previsiones desastrosas que teníamos en mayo. Los datos oficiales que nos dan desde Asolán es que hay casi un 60% de las plazas alojativas que hay en el mercado abiertas, y de ese 60% hay una media de un 40% de ocupación, algunos un poco menos, otro un poquito más, pero ahí la media podría estar en torno al 40%. Esto es insuficiente todavía para la mayor parte de los complejos, eso no da beneficio, sino que da incluso pérdidas, sobre todo en los establecimientos mayores, ¿no? En cualquier caso, sí decir que ha llamado altamente la atención, Manolo y Miguel Ángel, en este caso, los coches, la ocupación de los coches de alquiler. Ahora mismo en Canarias, si usted pretende sacar un coche para 5 días o para alquilar un coche para 5 días en La Gomera, en el Tenerife y tal, tiene serias dificultades de poder encontrarlo. Lo más probable es que no lo encuentre, y ya no le digo nada si es para los primeros días del mes de agosto, que es casi imposible. Nosotros hemos hablado con uno del jefe de reserva de SICAR, que es una de las compañías de coches de alquiler más importantes de Canarias, con casi 15.000 coches, con una flota de casi 15.000 coches en toda Canarias, y nos ha dicho que ellos también están ciertamente sorprendidos. No hay coches libres de alquiler prácticamente en Lanzarote y en el resto de las islas. Desde hace 2 semanas los turistas están teniendo grandes problemas para encontrar un rentacar en el archipiélago debido a la gran demanda, que se asemeja a la de los mejores años turísticos en Canarias. Lo más curioso es que están las empresas de rentacar sin coches libres, con la mitad de turistas de los que pasaban sus vacaciones antes de la pandemia. La causa principal del boom del alquiler sin chofer está en que hay más turistas insulares y españoles viajando por el archipiélago. Este tipo de turistas siempre ha preferido recorrer las islas en su vehículo y tener mayor autonomía.
economía. Esto es a nivel de las 7 Islas Canarias, es el boom que está pasando, pero bueno, nosotros siempre, nuestro lema es que somos canarios y vamos a intentar darle el mejor servicio a nuestros clientes. El jefe de reservas de Sicar, una de las casas de alquiler de mayor prestigio de las islas, con casi 15.000 vehículos para alquilar, reconoce que ellos han disminuido levemente la oferta de la flota de alquiler por la pandemia, aunque confirman que tienen más coches en la calle que en 2018. Mira, hay un poquito menos de coches, pero sí es cierto que nosotros desde mayo hasta ahora ya hemos matriculado unos 4.000 coches nuevos, pero con respecto a 2019 estamos 2.000 coches por debajo, que tampoco es tanta la diferencia, y con respecto al 2018 estamos por arriba, estamos con más coches que en el 2018. Por otro lado, el sector de las guaguas turísticas señala que están recuperando las excursiones de los años prepandémicos y desmienten que los turistas sean más reacios a realizar excursiones guiadas por el COVID-19. Bueno, pues una de las causas que ponen es que precisamente hay otro tipo de turistas que viajan entre islas, que son los propios insulares más que nunca, y también el turismo español peninsular, que también prefiere coger un coche propio. Tener un coche propio, sí, a pie de hotel. Más novelero. Pero esto obviamente es una noticia en principio es un dato más que significativo y positivo. Pero déjame decir una cosa que a mí me parece contradictoria. Hombre, tiene que decir algo negativo. Si no, no soy yo. Aquí el polo negativo, polo positivo y el neutro. A ver, porque estaba escuchando esta mañana la noticia a escala nacional y se estaba hablando, por ejemplo, de la libertad absoluta que ya hay en Inglaterra, que tenemos en nuestro cliente también potencial, el turismo inglés. Y están peor que nosotros. De forma contradictoria están creciendo alarmantemente también los contagios. Y se da libertad absoluta para que todo el mundo haga lo que dé la gana. Yo creo que allí lo que quiere es la vacunación, pero de contagio. Que todo el mundo se contagie y ya están vacunados. Sí, ¿no? Eso se llama la guía de rebaño, la inmunidad de rebaño, una que ya tanto contagiado. Es un poco llamativo. Bueno, ¿qué te contradictorio. parece el tema de los coches de alquiler, Manolo? He tenido la oportunidad de comprobarlo porque unos familiares se desplazan y no encontraban coche para principios de agosto, no había ninguna compañía. Es verdad que ha habido una reducción de coches porque las casas de coches de alquiler, sobre todo los que venden después el coche al poco tiempo muchas de esas flotas las han vendido. Claro, era una forma de hacer caja, incluso vendiendo los coches más baratos que en otras ocasiones porque hay que hacer caja, son las necesidades de la propia empresa. Eso evidentemente ha tenido un impacto, pero que yo considero que no es significativo. No es tan significativo como lo puede ser el hecho de la distinta estructuración del turista. No es lo mismo del turismo que llega con un tour operador que ya le organiza las excursiones y demás. También hay que tener en cuenta que esas excursiones de las guaguas llenas de gente, a los que no sepan con claridad cómo se está haciendo, porque esa gente, las que hacen estas excursiones también tienen sus protocolos y demás para evitar este tipo de contagios, o sea que son también aconsejables estas excursiones, pues tienden a ir en su coche. Pues todo eso evidentemente somete a una mayor demanda al sector de coches alquiler, que hace que evidentemente chirríe, porque lo lastimoso es que haya gente que pueda llevarse la impresión de que estamos por debajo del 50% de ocupación de nuestra capacidad hotelera o de alojamiento y no tengamos servicios complementarios para darle. De hecho, está dando nos lo han comentado alguna agencia de viajes, que hay gente que han anulado la reserva la reserva para venir a Canarias al no encontrar un coche de alquiler. Es que sin coche de alquiler es que te quedas en el hotel. Y más en Lanzarote, porque sabemos que el transporte que tenemos más es un transporte residencial que no te garantiza poder recorrerte por las distintas playas. Hombre, aquí hay la posibilidad de ir a hacer excursiones, de excursiones, y en eso realmente me estaban diciendo del sector de las guaguas que por suerte desde hace 2 semanas se está aumentando de manera paulatina el número de... También porque está cambiando el tipo de turistas, es decir, ya está viniendo también, además de los españoles y además de los canarios, también se está incorporando pues ingleses, algún que otro alemán, pocos, pero algunos. Déjame decir una última... Una cosa que nada tiene que ver con lo que estamos hablando. Sí, tiene que ver, todo está relacionado. Estamos en la pandemia engloba a todo el planeta. Y resulta que vamos a tener representación lanzaroteña, por ejemplo, los Juegos Olímpicos están a punto de iniciarse, faltan 2 días apenas. ¿Con Pedri? No, hombre, eso es Canarias, pero yo me refiero a lanzaroteña con Ray, el gimnasta artístico, que es de origen dominicano, pero bueno, que vive en Lanzarote, y él siempre en todas las entrevistas habla de Lanzarote como lanzaroteño. Pero es que ya se están retirando los primeros atletas de Japón porque están contagiados con la dichosa
COVID-19. ¿Sabes que en Japón la sociedad... Están retirando los que están contagiados. Claro, evidentemente. Bueno, evidentemente. está bien que retiren a los que se están volviendo a su país, pero déjeme decir una cosa. ¿Sabes que va a ser también sin público? Hombre, la sociedad... no pueden volver a su país. Claro. O sea, me está diciendo que lo tienen en cuarentena, porque sí, allí obligan a los 14 días. Bueno, no como yo leo el titular, no puedo leer todo el texto, el titular está diciendo eso. Pero la sociedad japonesa es bastante distinta a la nuestra. Jorge, que ha estado muchas veces en Japón, seguramente lo sabe. Ya no digamos con respecto a la limpieza de las calles, aquello, como se dice habitualmente, se puede casi comer en las calles. Están muy limpias, más limpias que muchas casas. Y están, no, pero la sociedad, hay muchas protestas allí, no tiene nada que ver con las de Cuba, pero hay muchas protestas porque gran parte de la sociedad está en contra de la celebración de los juegos precisamente por esto, por estos contagios que están aumentando también en aquella Ya veremos lo que zona. ocurre. De todas maneras, de todas maneras son muy pocos los que hay contagiados. De todas formas, yo creo que solo faltaba con el nivel de protección que tiene, tiene un nivel de protección tremendo. Normalmente es sana. Están Hombre, por supuesto. No, y además los controles hay unos controles. Y los controles tremendos, Mira, estoy diciendo. Pero es que por eso es llamativo, que a pesar de los controles hay estos controles. Anoche oí en una emisora de radio a un periodista de Panamá. Es el único periodista panameño que estaba en Tokio para retransmitir los juegos. Dio positivo porque tuvo la mala suerte de sentarse, no dio positivo, está en cuarentena porque se sentó al lado de alguien que dio positivo. Dice que le hacen todos los días una prueba, una PCR, y que ya le han dicho que allí tiene que estar 14, aunque diera negativo todos los días. Muy estricto, al contrario que aquí son muy estrictos, lo que quería decir. Pero vamos a ver, estamos diciendo, y yo creo que el impacto que puede tener eso en la población de Japón es muy baja por el excesivo control que tiene, y además no está permitido el público siquiera. No, ya lo he dicho, pero quiero decir, hay que recordar que estos son los Juegos Olímpicos que tocaba el 2020, que por cierto era por lo que estaba luchando Madrid en su día, la alcaldesa, esta señora, la del PP, que no recuerdo ahora el nombre, la mujer de José María Aznar. Vale, la otra. Cuando estuvo luchando por... Y al final se quitó el muerto de encima, nunca mejor dicho. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. Vamos 2 minutos a publicidad y seguimos, y tenemos ahora algunas noticias de impacto. Bueno, pues los llamados ocupas siguen siendo noticia en la isla de Lanzarote. Por desgracia hay muchas viviendas ocupadas. La mayor parte, hay que decir, que son viviendas que están abandonadas, que posteriormente le tiran le dan una patada y a la puerta, como decía abandonadas no, sin usar. Sin usar, ¿verdad? Efectivamente, sin usar. Pero lo cierto es que ahora nos han llamado unos vecinos de una que está generando ciertos problemas, en este caso muy cerca de aquí, en la que es calle Democracia, que si no me equivoco antes se llamaba 18 de julio, para entenderlo, la que sube de la Democracia hasta la calle, antiguamente calle José Antonio, hoy Antonio Millares, que tenemos que hablar. Manolo Millares. Sí, Manolo Millares. Bueno, en este caso vamos a oír la noticia porque realmente yo sé que hay mucha gente que defienden a los ocupas, y oye, y está bien, y yo, si es una familia con hijos y tal, hay que buscarle una solución, pero lo que no puede ser es que sea o genere un problema a los vecinos. Yo, en cambio, yo no defiendo la ocupación ni siquiera por necesidad. Yo lo que defiendo es que haya una sociedad que sea capaz de dar respuesta a esas personas que lo necesitan. Sí. O sea, si hay una persona que lo necesita, lo lógico es que le busquemos dónde dejarlo. Ya puede ser un albergue, ya puede ser una vivienda, ya puede ser lo que sea. Ahora, el hecho de que usted tenga una propiedad y alguien la invada, porque aduciendo que no tiene medios para agenciarse una vivienda, primero pone en peligro el patrimonio de las personas. Y segundo, lo que está evidenciando es la incapacidad de la sociedad de dar respuesta a estos problemas. Claro, porque efectivamente, como tú bien dices, Manolo, estos temas cuando se enquistan, nunca se sabe, por mucho que usted lo denuncie, entre una cosa y otra, tarda meses en solucionarse. Vamos a ver la noticia. Me llamo Teresa, esta calle es la calle Carlos Sainz Infante y estamos enfrente del número 25, que es donde se han metido unos ocupas desde el día 5 de julio aproximadamente. Así nos cuenta Teresa la pesadilla que está viviendo en plena calle Carlos Sainz Infante, en la trasera de la Sociedad Democracia, en Arrecife. Un grupo de hombres ha ocupado la casa contigua a su propiedad, donde junto a su marido la destinan a vivienda vacacional, pero tras la ocupación todo se ha deteriorado. Esta casa está en un estado ruinoso. Las señoras que vivían aquí han fallecido hace muchísimos años y esto es un auténtico muladar. Ahí dentro no hay nada, absolutamente nada. Incluso nosotros, como la vivienda
nuestra es la contigua, la número 27, y la tenemos dada de alta como vivienda vacacional. Pues cuando la restauramos, pintamos también el fronte de esta vivienda ocupada para darle un mejor aspecto a la zona en sí. Y bueno, desde el momento en que ellos entraron, no ha habido sino ruidos de noche, fiestas, se han enganchado ilegalmente de la luz, están enganchados dentro del agua, porque al llevar tanto tiempo abandonado, este contador estaba de baja, pero son casas antiguas y los contadores son internos. Entonces ellos han conectado de forma ilegal, bueno, tienen agua, tienen luz, y nosotros aguantando. La casa tenemos que tenerla bloqueada porque no podemos ofrecer hospedaje en estas circunstancias. Son muchos los vecinos de esta calle los que se quejan de la presencia de estos ocupas, pero muchos han declinado dar declaraciones ante posibles represalias. Bueno, pues como insisto, este es un problema que tiene difícil solución porque las leyes tampoco protegen en la medida que tendría que ser a la propiedad. Y evidentemente, como dice Manolo, hay problemas sociales que hay que resolver, pero lo que no hay derecho es que uno tenga una casa y esté ocupada o no esté ocupada, esté viviendo gente o no esté viviendo, y puedan venir otras personas a meterse allí en las condiciones que se os crea después, pues quieras o no quieras, pues la gente que no es en caso de una familia, estos son, por lo visto, son 4 personas, oiga, que están sin casa y se han metido... Pero realmente, Jorge, en muchos casos aquí, en lo que se está dando en Arrecife, al menos, no son ocupas estricto sensu, es decir, sí, son ocupas porque están ocupando, pero no son estos ocupas que se meten por la cara efectivamente y no tienen ningún otro problema. Tienen un problema que generalmente tiene que ver con la drogadicción. También. Y luego crean otros muchos problemas derivados, aparte de que se meten... Hombre, aquí en plena calle, la antigua José Antonio, sí, actual Manolo Millares, hay muchos vecinos que se quejan. Bueno, este pasado fin de semana se tiraron cosas a la calle, por ejemplo, unas candeleras, sí, sí, peleas... Pero ahí hay varias casas viejas. Y ahí sí es donde yo no entiendo por qué el ayuntamiento no puede actuar. Porque se está creando, ya aparte de la ocupación, se está creando problemas a la vecindad y el que pase por la calle. Y el problema ahí es que, como que no se puede hacer nada a la policía. Hay empresas que se llama, hay una que se llama, creo que Lanza Ocupa, que en fin, negocian de aquella manera con los... Hombre, con esto es más complicado, ¿eh? Claro, pero una vez de que usted denuncia a la policía, ya ellos ya no se meten en el tema, entonces ya olvídese, porque entonces ya tardará como mínimo, este tipo de cosas puede tardar entre 2 meses, en el mejor de los casos, a 1 año. Así que vamos a ver cuánta suerte tienen estas personas. Y el fin de semana, el domingo pasado, en Costa Teguise, en una zona residencial conocida, cerca de la conocida calle de las Piteras, se producía un hecho realmente lamentable. Y es que hubo una especie de pelea entre jóvenes, y uno de ellos, eran 3 jóvenes al parecer, según la versión, uno de ellos, que es esta persona que aparece, de 20 años, Daniel, era agredido por otras 3 personas. Ellos estaban en la misma fiesta y fue a la salida de ese chalet donde estaba celebrándose esta pequeña fiesta cuando recibió los golpes que, según los familiares, fueron golpes realmente brutales, que le han conducido al hospital, en este caso Dr. Negrín, donde mañana se opera de una operación de mandíbula, porque es que se la han desplazado, la ha roto, está ahora con clavo, va a estar 3 meses sin poder masticar, comer, por lo tanto tendrá que ser tipo, tiene que ser todo elementos no líquidos, ¿no? para poder alimentarse. Pero más allá de este caso concreto, Manolo, que ya se verá y la justicia me imagino que actuará, estoy viendo cada vez más este tipo de peleas, ¿no? Peleas brutales, porque puede haber, y siempre lo ha habido, en Lanzarote por lo menos siempre lo ha habido, y sobre todo en las fiestas antes de los pueblos y tal, pero con tanta brutalidad no lo había visto. Lo que sorprende es que cuando nosotros éramos pequeños, entendíamos este tipo de reacciones violentas fruto de una mal digestión del alcohol, de una falta de cultura, de un embrutecimiento por el tipo de actividades que desarrollábamos y demás. Y por eso precisamente me sorprende que chicos de Lanzarote, que no estamos hablando ni de personas marginales, entre comillas, con este caso, sino gente que va bien vestido, que posiblemente estén estudiando y que tengan familias con los suficientes medios. Exacto, por eso te digo que sorprende que esas personas arreglen sus problemas
de esta manera. Y sobre todo, porque, hombre, vamos a ver, todos cuando somos pequeños, tenemos ciertas edades, estamos en la calle, bebemos, tal, puede haber esos líos, pero yo no recuerdo ensañamientos, salvo casos muy excepcionales, ensañamientos de, oye, pues a lo mejor había que darle una torta a alguien, no es que había que darle, pero llegabas a un conflicto con alguien y acababan dándose una torta. Pero no llegaban a estos niveles de brutalidad. Pero sobre todo, Manolo, todavía llama más la atención lo que tú acabas de decir, son gente, vamos, que no son gente conflictiva, ni familias conflictivas, ni mucho menos, sino todo lo contrario, pero sobre todo que venían de una fiesta pequeña, que era en un chalet. Es decir, sí, que serían todos amigos. Amigos o conocidos, como se conocerían por lo menos, ¿no? En este caso creo que no se conocían, no eran amigos, ni se conocían directamente, pero sí a la novia, que fue la que realmente se quedó impactada cuando vio los golpes que le estaban dando. No, el impactado se quedó él. Sí, el impactado se quedó él, porque ahora mismo el hombre está, el pobre, que esperemos que se recupere lo antes posible. Don Miguel, yo sé que una última hora, no le gusta a usted no, hay una última hora también dramática, hablando de dramatismo, que es que en Canarias hoy se confirman 816 contagios. Hay casi 70 personas en la UCI, hablo en Canarias en general, por supuesto, y hay como unos 328 personas hospitalizadas en planta en los distintos. Son datos tremendos. Esto no se había dado nunca. Es el mayor número de contagios, pero que engarza con la realidad de esta variante, que es mucho más contagiosa. Pero es que si nos llevamos porque es mucho más contagiosa y no tomamos las medidas de control, al final es lo que intentaba explicar antes. Habrá un menor porcentaje de ingresos en los hospitales, pero si aumentamos de forma brutal la masa de gente contagiada, al final tendremos más ingresos y tendremos problemas en los hospitales. Se están ampliando en Gran Canaria y en Tenerife, se están ampliando unidades de tratamiento precisamente. Es que lo de Tenerife, lo de Gran Canaria, llevamos una semana, pero de Tenerife que lleva más de un mes. Mañana es muy probable que Tenerife lo pasen a fase 4. Hombre, ya le va tocando. Y Gran Canaria con mucho menos tiene que entrar en fase 3. Y Gran Canaria pasará a fase 3. Lanzarote estaban ahí, porque hay fuentes como muy cercanas a Miguel Ángel que quieren que pase a nivel 5. Yo no quiero nada. Pero de momento... Yo creo que Lanzarote podría pasar, porque es verdad que ha tenido un recrudecimiento de los datos, pero también es verdad que fluctúa bastante. O sea que no hay ese despegue vertiginoso que podría justificar el que no se esperase a la siguiente semana, porque en realidad estamos hablando de 7 días de diferencia para ver cómo evoluciona. Yo en Lanzarote no estoy seguro, pero en el caso de Tenerife, de Gran Canaria y también Fuerteventura, Fuerteventura está por encima de nosotros de una forma considerable. Tenerife, y además porcentualmente mucho peor. Sí, porque tienen ya no solo en términos 2 tercios de población. No en términos absolutos, que también nos supera el número de contagiados acumulados, sino también nos superan claramente a nivel porcentual, ¿no? Sí, en términos relativos. Bueno, pues nos vamos a tener que ir ya, don Miguel Ángel. ¿Usted tenía alguna cosita que decir? No, lo que te estaba diciendo con respecto al señor Amos, que él era muy optimista con respecto a los datos. Él es el experto, yo soy un profano. Él no era muy optimista. Que los datos, sin embargo, lo que se van dando a conocer son más bien negativos, pero ¿qué quieres que te diga? Es la realidad. Hacer la política al avestruz no vale. Yo hubiese coincidido con su quiniela, sobre todo porque yo entiendo que es verdad que en un mes y pico se ponen muchas vacunas y eso ayuda un montón, y más cuando ya nos queda solo una parte marginal, que no está marginal porque casi la mitad de la población. Pero el hecho de que nosotros seamos una zona que recibe muchos turistas y de zonas también con unos altos niveles de contagio, yo me temo que lo que sí puede pasar es que suba, porque va a entrar muchas personas contagiadas directamente, y eso que tenemos controles, ¿no? Bueno, vamos a ir despidiéndonos, Manolo, con un pequeño homenaje que nosotros nos sumamos, que le han hecho los amigos de Howie Roca, este jugador de baloncesto lanzaroteño que moría escasamente hace unos días tras padecer la malaria en un viaje que hizo, en este caso, a Senegal. Desde aquí le queremos dar con nuestro homenaje también, con ese rap que le han dedicado sus amigos. Muy buenas tardes y regresamos mañana. Hoy la isla se oscurece y ya se apagaron los focos. Se nos murió Ismael, Howie siempre está con nosotros. Mis negros topadías, aunque en verdad me sabe a poco. Este es el rap sentido que un nutrido grupo de amigos de Howie Roca subía a las redes sociales ayer y que se convertía rápidamente en un fenómeno viral. De esta manera se rendía homenaje y se le daba el último adiós al jugador de baloncesto del Conejero, que con tan solo 24 años de edad perdía la vida tras contraer la malaria en un viaje a Nigeria. Roca era una persona muy querida, sobre todo en su club, donde recorrió todas las categorías hasta llegar al primer equipo
de la Liga EVA. Lancelot Medio se suma también a este homenaje y da su más sincero pésame a su familia y seres queridos. Porque te fuiste para arriba.